shadows, Puppet. We need your help. El nicho del gaming ha ido cambiando con el tiempo, no solo en cuestión de la tecnología usada para el apartado estético, sino que se han ido incluyendo más mecánicas, tipos de historias, géneros de juegos, tipos de formato, incluso cómo abordan los juegos los gamers, usando guías, viendo videos, jugando cooperativos, zonas complicadas y algunos pocos aún sin usar ningún tipo de ayuda. Hola, soy Demure y hablaremos de qué tan bueno es que consumas tutoriales sobre los Souls-like. Aviso que el video podría contener alguna especie de spoiler, así que sin decir más, comencemos. Primero, ¿qué es un Souls-like? Si lo entiendo bien, es un juego que está muy inspirado en las mecánicas usadas por From Software en sus juegos, presentes desde Demon Souls pero que tuvieron un auge con Dark Souls, caracterizados por una historia de fantasía oscura, la jugabilidad, su dificultad, el mapa y el detalle de sus coleccionables. El apartado de la historia es muy interesante porque hay misiones secundarias que le aportan profundidad a sus personajes y el impacto de los eventos del juego en el medio que se desarrolla la historia, sobre todo el impacto de tus decisiones. Algo que agregaría como característico son los cabos sueltos y objetos que vas adquiriendo. Literalmente eres un investigador que obtiene una recompensa en forma de logros o trofeos en este tipo de juegos. Y llegados a esto, ¿qué tan bueno es que consumas guías y tutoriales? Todo lo que comentaré a partir de aquí es mi opinión personal y solo quiero platicarlo, no intento ofender o molestar a nadie. En el media que existe en el internet, hay videos sobre los mapas para entender la historia, sobre platinar el juego, tips para mejorar tu gameplay y jugadores que simplemente comparten sus hazañas. Tocaremos primero el tema del mapa. En este tipo de juegos es fácil desorientarse, excepto en el caso de Lies of P, que es muy lineal y no hay tantos desvíos en el camino. Pero en el caso de Lords of the Fallen sí me llegó a pasar esto, ya que el mapa es bastante más extenso, además de que están presentes los atajos y conexiones entre escenarios, características de los Souls-like. Pero si eres un jugador casual que tal vez no quieras romperte la cabeza explorando cada camino, este sería un elemento que te sería muy útil, ya que actualmente con el boom del internet es muy fácil encontrar este tipo de contenido. Otro detalle también presente en este tipo de juegos es que parte de la historia está encriptada en los coleccionables o en las misiones secundarias, gran parte de ellas perdibles ya que lleva varios pasos para terminar una, así que al no ser un gran explorador además de no encontrar equipo útil, es fácil perder las misiones por este detalle. Literal, muchos cabos sueltos o dudas que puedas tener se resuelven explorando. Aquí es donde entra otra vez el contenido multimedia, ya que así como existen jugadores que crean contenido con fragmentos de sus gameplay en forma de tutoriales, hay otros que se dedican a hablar de la historia, resumirla o explicarla, un contenido muy entretenido. Algo característico de la escena de los videojuegos actual son los trofeos, que según la plataforma en la que juegues, además del gusto de hacerlo, podrías obtener alguna recompensa por ello con el tiempo. Como mencioné anteriormente, este tipo de juegos llevan mucha exploración que requiere de bastante atención para comprender su lore y de qué va la situación actual hasta el punto de la historia en el que vas. Pero si no te gusta explorar, además de ser despistado, tienes la receta del caos para las misiones. Entonces, siendo este tipo de jugador el más propenso a tardar en platinar el juego, aunque estar explorando a detalle no garantiza que no pierdas el hilo de acción, la verdad que exista alguien que se haya tomado el tiempo de poner esas localizaciones o los pasos de las misiones es algo que todo jugador agradecemos, porque a veces hay algunas misiones secretas en las que los primeros que la llevaron a cabo solo fue por un golpe de suerte o porque tienen experiencia en este tipo de situaciones. Algo que también puedes encontrar en el medio del internet es aquellos que decidieron hacer contenido explicando cómo jugar o enfrentar los desafíos. Cuando eres novato en un género de videojuegos es complicado adaptarte al principio, y si no tienes una idea de cómo se hacen las cosas, aparte de no ser muy intuitivo, agradecerás la existencia de aquellos que te dicen cómo jugar, ya que a veces los tutoriales del juego no son suficientes para que entiendas las mecánicas del mismo.
aparte de que este contenido puede servirte de guía para la construcción de tu personaje o la elección de tu equipo. Algo que también resulta muy entretenido es que con la llegada del internet han cambiado bastante las cosas. Por ejemplo, antes solo sabías si alguien era bueno viéndolo jugar en persona, y esto generalmente solo sucedía en los arcades, pero actualmente hay muchos jugadores compartiendo sus speedruns, no hitters o tryhard que juegan muy limitado o exprimiendo la dificultad máxima de cada juego. Resulta muy entretenido ver este contenido, ya que hay algunos que recurren a fórmulas muy originales o que simplemente ellos sí comprendieron las descripciones de equipos y armaron builds para explotar sus beneficios, abriendo temas de conversación en este nicho que es muy competitivo. Todo lo anteriormente mencionado es lo positivo que pienso de consumir el contenido del juego cuando lo estás jugando por primera vez. Aunque un servidor suele hacer la primera partida sin consumir ningún tipo de contenido del juego. Lo explicaré por partes. En el primer punto pienso que perderte e ir buscando el camino a seguir te ayuda indirectamente, ya que te fuerza a explorar todos los caminos posibles para que con el tiempo sepas elegir los recorridos. En los Souls-like suele haber conexión entre escenarios, pero también hay atajos, solo que para poder identificar este punto debes de conocer bien el mapa, y esto solo es posible si te has tomado el tiempo de explorar. Con esta práctica a su vez encuentras sentido de ubicación y claro encuentras cosas en el camino. Quizás descubras algo encriptado que otros no, así que disfruta el viaje. Algo que resulta muy satisfactorio de este tipo de juegos es la sensación de que descubriste algo nuevo, y esto solo es posible si no consumes el contenido disponible del título, ya que lo peor que le puede pasar a una persona que quiere disfrutar una historia es un spoiler. Ver videos para entender cierto cabo suelto que te generó una duda al momento de tu gameplay puede llevarte a un video que te aviente información que no tienes en ese momento. Yo pienso que arruina la sorpresa de un giro en la trama. También estamos expuestos a que la interpretación de quien hace el contenido pueda estar en un cierto grado de error de interpretación o con información incompleta. Como expresó alguna vez Denzel Washington sobre los medios informativos, sobre que ya no importa contar la verdad, sino quién cuenta algo primero sobre el tema. Es común consumir contenido en base al sesgo de alguien, pero podría haber pasado por alto algo y quizás haya una verdad que solo tú puedas descubrir. Aquí dejo un video sobre misterios sin resolver en Lies of P. Déjame saber qué opinas sobre lo que digo del monstruo verde del pantano. Sobre platinar el juego no tengo comentarios negativos hacia la práctica de consumir este tipo de contenido, solo debo agregar que valores el contenido de esos gamers que destinan ese tiempo para entregar un buen video y lo más completo posible. Sobre los tips de gameplay, personalmente pienso que son un buen contenido para tener una referencia, pero tengo mis problemas con este tipo de videos. Y lo voy a argumentar desde mi experiencia jugando sin guías y que después de terminar la primera partida regularmente miro videos de las builds definitivas entre comillas. Lo bueno de estas guías es que te dan un norte de cómo construir a tu personaje, eso siempre y cuando el gamer que te la muestra sea objetivo hasta cierto punto. Porque muchos de los que comparten este tipo de builds tienen muchos artículos de una primer partida y quizás de hasta platinar el juego. Si lo miramos detenidamente, no es contenido para quien empieza y no sirve de nada, aparte de que lo que hace es que el jugador promedio solo haga copy-paste de lo que hizo otro jugador, y quizás todavía como cereza en el pastel sea una build que no vaya bien con su estilo de gameplay. Por ello, mi recomendación es que te tomes el tiempo de experimentar el cómo llevas la construcción de tu personaje y su equipo, hasta que llegues a lo que más te gusta y te llame la atención. Porque el equipo más poderoso no te dará manos, debes saberlo usar. Recuerda que en este tipo de juegos siempre habrá oportunidad para resetear tu personaje y reasignar sus estadísticas. Si aún con todo ello no logras comprenderlo, en lugar de buscar builds definitivas, busca a quien explique los atributos y te muestre el panorama más amplio. Sobre compartir lo que consideres hazañas puede pasar desapercibido o que alguien se burle de tu gameplay, pero pues así son las personas, no es algo que deba de sorprenderte. Existen algunos puristas que en algunos casos puede ser que tú hayas descubierto o explotado alguna mecánica que nadie contempló y resulte que luego te señalen de X,
que básicamente es señalarte como una especie de tramposo. Según ellos, la mecánica estaba ahí, era para usarse. Si has visto mis videos de batallas de Lies of P contra los boss, sabrás que jugué peleando sin invocaciones, sin armas que facilitan el parry y solo con lo conseguido al momento de la batalla. Y no faltó el topo al que no le agradaron mis videos porque señalaba en las descripciones no utilizar este tipo de recursos. A veces usaba parries o solo esquives perfectos o combinaciones de armas que nadie pensó en usar. Así que puedo señalar que hay mucha toxicidad en el nicho para que no te sorprenda. Pero donde hay oscuridad también hay luz. Habrá quien te dé algún consejo, así que como quien te deje un buen comentario. Considero que es bueno ver los videos de otros jugadores, pero mira con objetividad. Toma lo bueno y deja lo malo. Quién sabe, incluso podría ser el Let Me Solo Her. Hasta aquí con el video. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte con ese amigo que no utiliza guías. Sígueme en mis redes, déjame saber qué piensas en la caja de comentarios y sin más que decir, adiós.